en epidemias anteriores en nuestro país, entonces pues es importante que lo conozcan, ¿verdad? Además de las campañas de vacunación que se hacen cada año en primavera y en otoño, invierno, es importante que conozcan este tema. Entonces, adelante, Yasmin, si puedes poner tu presentación y nos hablas un poquito de polio. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema de poliomielitis y bueno, pues estas dos frases que, bueno, es sueña pero no te duermas y cuando hay ganas, pues todo se puede. ¿Te das porfas? Bueno, la definición de poliomielitis en el libro nos menciona que es una enfermedad altamente contagiosa causada por el virus que lleva su nombre. Y también la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud nos mencionan igualmente que pues es sumamente contagiosa, que afecta principalmente a los niños y que pues esta invade el sistema nervioso y puede causarnos una parálisis. La poliomielitis también pues es conocida como la polio y bueno, desde el punto de vista clínico, solo en 1% de los casos el padecimiento se manifiesta por parálisis. El resto genera solo un cuadro infeccioso a nivel intestinal, respiratorio o encefálico. Y bueno, le das por la historia. En cuanto a sus antecedentes, pues a pesar de ser una enfermedad muy antigua, según lo demuestra la representación de las secuelas del padecimiento en pinturas que se remontan al Egipto de la decimoctava dinastía, este, bueno, realmente se describió hasta que Heine Medin realizó sus primeras descripciones y hasta 1881 él mismo fue el que registró la primera epidemia con consecuencias catastróficas. Bueno, de su etiología, el virus de la poliomielitis pertenece al grupo de los enterovirus de la familia Picornaviridae y bueno, son agentes que viven comúnmente en el tubo digestivo y se conocen tres categorías, que es el tipo 1, 2 y 3 respectivamente y bueno, las infecciones por el tipo 1 son las más frecuentes en México. Bueno, en su epidemiología, una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible, generalmente de las piernas, y un 5% a 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios. Los casos provocados por poliovirus o bueno, sí, por han disminuido en más de un 99% de los 350.000 estimados en 1988 a las 33 notificaciones en 2018. Y bueno, la vía de transmisión es de persona a persona por un un contacto estrecho y pues la vía de entrada es por la bucofaringe, donde se le puede aislar una semana después de iniciar la enfermedad. Y bueno, más allá de eso, se va a seguir eliminando este virus en las heces hasta 3 o 4 meses después del contagio. Y la diseminación se va a favorecer cuando las condiciones sanitarias en que vive el individuo son deficientes. También, pues, el virus se puede transmitir
a través de los alimentos y agua contaminada. Se multiplica en el intestino, de donde puede invadir al sistema nervioso. Y bueno, muchas personas infectadas no tienen síntomas, pero van a excretar el virus en sus heces y por eso se puede transmitir la infección a los demás. El periodo de incubación va a variar entre 7 a 21 días, aunque a veces es más breve o más prolongado. Va a variar. Y bueno, se puede decir que pues en sí en la epidemiología es muy poca, pero aún existe en la actualidad países donde aún es endémico, o sea, puede ser, por ejemplo, Pakistán, Afganistán, el norte de Nigeria y el norte de India, donde todavía pues, hay casos. Y esto se debe a que, pues puede ser por la inestabilidad de la política o porque hay una resistencia a la inmunización. ¿Le das, por favor? Bueno, la fisiopatología. Bueno, pues el virus va a ingresar al organismo, se va a multiplicar en el tejido linfático de bucofaringe e intestino. En la bucofaringe pues puede localizarse hasta 7 a 15 días después de haberse iniciado las manifestaciones clínicas. Y bueno, se va a diseminar por vía hematógena. Y aquí también en la sangre puede durar bueno, la primera semana de la enfermedad. Y bueno, probablemente pues va a atravesar la barrera hematoencefálica por difusión transcapilar. Y bueno, va a llegar al sistema nervioso central. También hay estudios que se ha observado que el virus puede diseminarse también por vía nerviosa. Bueno, perdón, es lo mismo, sistema nervioso central. Y eso es lo que nos hace la explicación de la parálisis. ¿Le das por favor? Bueno, en su cuadro clínico, pues tenemos eh, una clasificación que es asintomático, abortiva, no paralítica y paralítica. ¿Le das por favor? Bueno, la asintomática se da en el 90-95% de los casos, la abortiva del 4 al 8% de los casos y sus manifestaciones son muy indefinidas porque pues pueden presentar fiebre, malestar general, cefalea, dolor en bucofaringe, rinorrea, estreñimiento y en ocasiones vómito. La desaparición en esta clasificación va a ser de 1 a 3 días después de su inicio. En la no paralítica también va a presentar síntomas indefinidos como los que mencionaba anteriormente y va a presentar, bueno, a diferencia de la abortiva, va a presentar signos meningios o encefálicos, signos meningios como rigidez de nuca o el signo de Brudzinski. Y bueno, en los signos encefálicos puede ser vómito o confusión mental. Y bueno, va a tener una recuperación de 3 a 10 días. Y en la paralítica es del 0.5 al 1%. Va a ser un cuadro similar al abortivo, pero aquí hay como una subclasificación que primero va a presentarse como una enfermedad menor que va a durar de 3 a 5 días y después una enfermedad mayor que va a durar de 2 a 4 días. Bueno, su diagnóstico se va a basar en las manifestaciones clínicas eh, que ya se mencionaron. Y bueno, cabe recordar que el antecedente de haber recibido 2 o 3 dosis de vacuna no va a descartar un diagnóstico. El diagnóstico se puede llevar a cabo a través de laboratorios, que puede ser el análisis de líquido cefalorraquídeo, donde vamos a tener una elevación de células y proteínas. La glucosa va a estar normal. También se puede hacer un cultivo del virus, ya sea de sangre o del líquido cefalorraquídeo, o a través de un electrodiagnóstico. Bueno,
Y para su prevención, bueno, como tratamiento como tal no hay, sino que es la prevención a través de la vacuna. Y bueno, esta se administra generalmente a los 2, 4, 6, a los 18 meses y de los 4 a los 6 años de edad. Y bueno, son dos tipos de vacuna, que es una por vía oral y otra por vía intramuscular. Y bueno, pues la diferencia de cada una, pues, es que el tipo de virus, que bueno, por ejemplo, la vacuna oral es una vacuna con virus vivos atenuados y la intramuscular, pues son virus inactivados. Pues la diferencia obviamente también es la vía, que una es oral y otra es intramuscular. Una pues obviamente no va a producir dolor y otra sí. Y bueno, la oral se menciona que puede producir parálisis flácida, en cambio la intramuscular no. Y bueno, creo que sería todo sobre poliomielitis. No sé si hay alguna duda o... ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas de polio? No, estoy hablando. Aquí, o sea, para lo de la clase, ¿alguien tiene dudas? Aquí con lo que mencionó Yasmin. No, bueno, Yasmin, ¿le puedes dar al principio, por favor, de tu presentación? Listo. Bueno, aquí pones la definición de... Bueno, la verdad, tu presentación me gustó, me pareció que sí está muy bien. Nada más trata de ponernos más, pues más imágenes de la enfermedad, ¿no? Por Ujú. ejemplo, hay muchas imágenes de los pacientes que quedan con secuelas de parálisis de polio, ¿verdad? Sí, Este, y bueno, ahorita estás hablando de que es una enfermedad altamente contagiosa, sí, efectivamente, que lleva su nombre, ¿verdad? Es la poliomielitis causada por el virus del polio y que es un enterovirus que es de la familia de los picornavirus, es un virus de ARN, ¿verdad? ujú. Este, sí, efectivamente es la importancia del polio, que es una enfermedad altamente contagiosa y que causa a veces brotes epidémicos en ciertas zonas. Creo que el último brote epidémico fue en 2001 en República Dominicana, creo. Bueno, es hasta donde yo encontré el último brote. O sea, es lo que hay que estar al pendiente del polio, que por más que América Latina ya sea declarada una zona libre de polio por la OMS, puede darse un brote epidémico en cualquier momento. Entonces, pues hay que estar preparados para eso, ¿verdad? ¿Le puedes dar a la siguiente? Un poquito la historia, sí, se habla de que hay muchos brotes epidémicos en muchos lados. De hecho, inclusive aquí en México ustedes pueden conocer personas que ya sean adultos mayores de la tercera edad que tengan secuelas de polio, ¿verdad? Por ahí el libro menciona que hay un síndrome postpolio que se Sí. presenta 30 años después, hasta 30 años después de tener la enfermedad. Entonces, pues como el último brote epidémico fue en los 80 y tantos, lo más probable es que estemos ahorita cerca de ver un síndrome postpolio en pacientes que tuvieron polio en esa época, ¿verdad? ¿Es el Entonces, síndrome de Guillain-Barré? no, 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 ese es otro síndrome aparte. Este es un síndrome post-poliomielitis, Mm, que venía mencionado en el libro, que se habla de que los pacientes tienen dolores musculares en las zonas donde tuvieron el polio, ujú. presentan debilidad y dolor muscular en zonas donde fueron afectados por polio, donde tuvieron las secuelas, ¿va? Sí. También uno de los datos importantes del polio es que es una enfermedad muy incapacitante. Se habla de que inclusive los pacientes llegan o sea, no se recuperan al 100% y la rehabilitación es muy lenta. Puede llegar inclusive a durar un año o 2 años en lo que recuperan su función, ¿verdad? También depende del el grado de alteraciones que recibieron. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor?
La etiología se habla de tres tipos de virus, que es el Brunhilde o Brunhilde, no sé cómo se pronuncia, que es el uno, el Lansing es el 2 y el León es el 3. ¿Alguien sabe cuál es el tipo más frecuente aquí en México? El Brunhilde. El Brunhilde, que es el tipo uno, es el más frecuente en México. Se supone que cada preparado en cada país depende de las vacunas, dependen del tipo más activo de polio en esa región. Entonces, aquí en México, la vacuna protege para el tipo uno y el tipo 3, que son los más comunes, pero sí, el tipo uno es el más común aquí en México. Les digo, se supone que ya fue erradicada a partir de 1994, o sea, Ah, la Organización doctor, Panamericana. ¿Qué pasó? vi en las noticias ayer Ajá. que el programa de vacunación de la OMS en India ya no le van a dar dinero, por eso ya se puso un alto en el programa de la vacunación en India ahorita contra el polio. Eso vi en las noticias ayer, si gustarían ver eso. Bueno, sí, de hecho, en el libro menciona las zonas que siguen siendo endémicas de polio y se habla de que Pakistán, Nigeria y la India, porque, bueno, la India no sé qué problemas tenga ahí políticos, pero pues son lugares que no, como tienen otra cultura, no aceptan por las vacunas y como hay sobrepoblación y todo eso. O sea, realmente no sé qué problema tengan ellos con la OMS, pero pues al parecer no, pues no quieren la ayuda de la OMS, ¿va? Entonces, por ejemplo, esas zonas siguen siendo zonas endémicas. Deberían tomarlo en cuenta si tienen algún paciente que haya viajado a esas zonas, ¿va? Digo, difícil que encuentres un paciente que haya viajado allá, pero pues sí, sí, tómalo en cuenta si llega un paciente con signos meningios y viene de una zona endémica. Por ejemplo, la India, que se sigue considerando zona endémica. Digo, pues son países que tienen sus problemas, ¿no? Por ejemplo, Pakistán y todo eso, pues es porque siempre están en guerra por allá y pues la OMS, pues no, o sea, pues como siempre están en guerra, pues no puede mandar una brigada de vacunación porque pues los van a matar, ¿no? Y Nigeria, pues por problemas culturales y la India igual. Son lugares donde no siempre aceptan las vacunas y pues la medicina no está al 100% pues como que aprobada allá, ¿verdad? Por su cultura, que hay chamanes y todo eso. Pero sí, mira, pues qué bueno que nos dices eso de la India. Pero pues sí, o sea, hasta que no se erradique en todo el mundo, pues la enfermedad sigue, o sea, tenemos que seguir estudiando la enfermedad, ¿no? Porque se pueden dar brotes epidémicos. ¿Qué les está diciendo? A ver, ¿le puedes dar a la siguiente? Una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible. Digo, se habla de que el 1% de los pacientes va a generar parálisis de los músculos, ¿va? Y el problema es que si llega a ser parálisis de los músculos respiratorios, pues el paciente no va a respirar y va a fallecer. Inclusive, o sea, es importante que hablemos de cómo es la parálisis en el polio con respecto a otras parálisis. ¿Alguien sabe cómo es la parálisis en el polio? O sea, ¿cómo la describiríamos? Asimétrica. Ujú. Se habla de que es una parálisis simétrica y tiene una peculiaridad esta parálisis con respecto a otras parálisis. ¿No Bueno, o se sea, les ocurre por ahí que lo hayan leído? el libro menciona que, bueno, es asimétrica, que puede afectar a los dos miembros, pero normalmente predomina más en uno. Ujú. Que puede ser o sea, puede dañar músculos proximales y distales, que hay pérdida o limitación de los movimientos voluntarios en las zonas afectadas, que hay flacidez o atonía Ujú. y abolición de los reflejos osteotendinosos. Bueno, eso es como si estamos hablando de pues cualquier parálisis, ¿no? Pero la Ujú. parálisis por polio te da, aparte de eso de lo que mencionaron de la simetría, hay otra característica de la parálisis por polio.
No, Doc, se les ocurre. ¿Qué pasó, será, Alfredo? bueno, no sé si eso o no, ¿verdad? Y usted me saca la duda. Sería también la propia acortación de los miembros, o sea, que están muy chiquitos. O No, es la... que eso vendría siendo más una ¿no? secuela, porque como, o sea, haz de cuenta que lo de acortación de los miembros es que la parálisis le dio al paciente muy joven. Entonces, como no se desarrolló ese hueso porque el músculo no tiene carga sobre el hueso, entonces por eso se le acorta el miembro, ¿sabes cómo? Sí, O sea, ok. es más No, un no, pues, problema de desarrollo, pero haz de cuenta que eso le va a pasar a cualquier persona que tenga una parálisis y que no le hayan dado rehabilitación. ¿Alguien más que quiera pues, atinarle cuál es la diferencia de la parálisis de polio, aparte de la simetría? ¿No? De los que siempre participan, Sebas. Ni si el Sebas sí está, ¿no? Sí, Doc, aquí andamos. No, la verdad, no. No, no se te ocurre. Mm. Bueno, pues les voy a decir, es el dolor. Hay dolor Pues en es que hay las... debilidad muscular, ¿no, doctor? Esa sería Ajá, como una pero diferencia. pues es que una parálisis es una debilidad muscular, ¿sabes? Como porque pues si está paralizado ese músculo no va a dar flexión, va a dar hipotonía. Pero el problema es que da dolor en los grupos musculares donde está dando la parálisis. Aparte, bueno, es importante que lo tomen en cuenta esto de que es asimétrica y da dolor, ¿ok? Es inclusive también para esto que les mencionaba del síndrome postpoliomielitis, que les da dolor en las zonas que fueron afectadas por polio. O sea, donde ya recibieron la rehabilitación y donde se supone que el músculo o sea, ya no, o sea, ya recibió su rehabilitación y se supone que ya está funcionando a un tanto por ciento. Pero sí es el dolor, es importante que lo tomen en cuenta. O sea, da dolor en los grupos musculares donde está la parálisis, cosa que no pasa en otras parálisis. Entonces, así es como nosotros distinguimos la parálisis de poliomielitis de otras parálisis. Primero que es asimétrica y la segunda es que da dolor en la zona de los músculos paralizados. So, vamos a ver la diferencia cuando veamos Guillain-Barré, que es el siguiente tema, obviamente que sí. Y ¿qué más? Bueno, es importante que hay que hacer una buena anamnesis, una buena exploración y historia clínica cuando estamos hablando de una infección por polio, ¿verdad? Acuérdense que tiene síntomas inespecíficos, pero también nos ayuda en la diferencia con Guillain-Barré con respecto a la fiebre. A veces en Guillain-Barré no da fiebre. La fiebre y la cefalea, que podría ser una diferencia con las otras parálisis. Es importante que tomen esos antecedentes. ¿Qué más? Pues el diagnóstico es meramente clínico. Les digo, ahorita es difícil porque como no se van a topar pacientes, como se supone que el polio ya está erradicado, pues no es tan fácil que ustedes digan, pues este paciente tiene polio cuando no se presenta, por ejemplo, una parálisis. Y pues como es la minoría de los casos la parálisis, pues es difícil que hagan ustedes el diagnóstico. Pero pues es importante que lo tomen en cuenta como una causa de parálisis, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ustedes se topen con un Guillain-Barré, con por ejemplo, la hiponatremia da parálisis que asemejan un Guillain-Barré o un polio y es importante que también lo tomen como un diagnóstico diferencial. ¿Le puedes dar a la siguiente a ver qué más tenías en tu presentación? La fisiopato, pues si ingresa por vía oral, o sea, se habla de contacto directo, vía oral, y que el virus se cultiva o se multiplica en el tejido linfático bucofaríngeo, o sea, en las amígdalas, pero también se habla que no es necesario que tengas amígdalas para que te dé la infección de poliomielitis, porque se han reportado casos de pacientes que no tienen amígdalas porque les hicieron una amigdalectomía y de todos modos el virus llegó a darles una parálisis. Entonces también se puede diseminar por vía nerviosa, aparte de la vía linfamatógena.
y bueno, llega al sistema nervioso central por vía nerviosa linfematógena y pues es cuando se dan los síntomas meningios, ¿verdad? Puede que nos dé los síntomas inespecíficos, que es la fiebre, la cefalea, el vómito, y luego nos habla de síntomas meningios, que ahí es cuando vimos los signos de irritación meningia, que ¿cuáles eran? ¿Alguien que me recuerde? Los que vimos. Era rigidez de la nuca. Era rigidez de la nuca, signo de Kerning y signo de Brunzinski. Muy bien, muy bien. Tú misma, Bianca, ¿cuál era el Brudzinski? Brunzinski era cuando se elevaba la cabeza y flexionaba las rodillas. Era sí, una flexión involuntaria de las rodillas al aproximar nosotros el mentón al esternón. Y pues la rigidez de nuca, que pues ese es obvio, rigidez de nuca y el Kernig, ¿verdad? Bueno, para que los tomen en cuenta también los signos de irritación meningia cuando pues, se presenta un paciente con polio, ¿verdad? Porque también es un diagnóstico diferencial para meningitis. Porque al polio también hay que hacerle una punción lumbar y obtener el líquido cefalorraquídeo para hacer cultivo de polio. Y pues el líquido cefalorraquídeo se va a mostrar con las características de una meningitis viral. ¿Cuáles eran, Sandra? Los datos de meningitis viral por punción lumbar. ¿No? ¿No está Sandra? ¿Le salió? Bueno, Sí, es que no entonces... podía prender mi bien. micrófono. A ver, Sandra, ¿te acuerdas cuáles son los datos que nos va a dar el líquido cefalorraquídeo con respecto a una meningitis viral? Pues iba a hacer la protequinorraquia. ¿Cómo? La proteinorraquia, ¿Cómo va a estar la proteinorraquia? pues iba a estar un poquito elevada. En meningitis virales, bueno, sí, un poquito elevada. La glucosa iba a estar normal La glucosa normal. y la otra era de los leucocitos, pero ya no me acuerdo cómo estaban. La pleocitosis. Sí, ¿Cómo se te ocurre que van a estar las células en el líquido cefalorraquídeo? pues en sí van a estar altas. Bueno, de hecho son pocas las células que se presentan en el líquido cefalorraquídeo en una meningitis viral y va a ser a expensas de... Pues, no, eso no sé. Bueno, es a expensas de un tipo de leucocitos, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuáles se te ocurren que son los que van a estar elevados en esta pleocitosis? Si estamos hablando de una infección viral. Mm, ¿Cuáles leucos se elevan en una infección viral? O sea, en una biometría hemática de una persona que tiene una infección viral, que van a estar elevados, los neutrófilos o los linfocitos. Los linfocitos. Exacto, entonces vamos a tener una pleocitosis a expensas de linfocitos en una meningitis viral. Entonces, y aparte, lo último que se faltó es que va a ser clara el líquido Sí, va a ser cefalorraquídeo. claro. Es un líquido cefalorraquídeo claro,
¿Por qué? Pues porque no tiene tantas proteínas, no tiene tantas células, no tiene pus, entonces, bueno, acuérdense nada más que esas son las características del líquido cefalorraquídeo en un paciente con una meningitis viral, ¿va? Porque así es también como se hace el diagnóstico para poliomielitis. Y bueno, obviamente pues, si tu paciente no tiene signos meningios, pues no le haces punción lumbar, ¿va? Porque no estás sospechando que tiene meningitis. Pero pues, como es raro el polio, pero de todos modos, ustedes pues tómenlo en cuenta cuando un paciente trae ahí síntomas inespecíficos y venga de alguna de estas zonas endémicas o simplemente no esté vacunado, ¿va? También hay que preguntar el antecedente de la vacuna. Pues me imagino que debe haber lugares en México donde no se han de vacunar o donde no han de llegar las campañas de vacunación. Entonces, pues ustedes pregunten los antecedentes estos de la vacunación. Y le puedes dar a la siguiente para ver qué tenemos en las otras diapos. Cuadro, pues sí, se habla de 4 cuadros clínicos, el asintomático, que es el 90% de los casos, la abortiva, que nos da ahí 2, 3 síntomas, la no paralítica y la paralítica, ¿va? En la no paralítica, pues es donde se presentan los síntomas meningios y pues ya la paralítica. El problema con los asintomáticos es que pueden llegar a excretar el virus pues hasta un mes después de que tienen la poliomielitis, ¿verdad? Pero por eso se hacen las campañas de vacunación en los picos de incidencia de la enfermedad, que vienen siendo inicio de la primavera y en otoño, invierno. Por ahorita, bueno, ahorita no creo que haya campañas por el coronavirus, pero pues son por estas fechas, ¿verdad? ¿Y le puedes dar a la siguiente? Ya, pues es lo que mencionamos de la parálisis, que hablamos de que la parálisis es por segmentos o asimétrica. Entonces te puede paralizar un brazo y al mismo tiempo paralizarte los músculos respiratorios. Entonces al momento que se presente un paciente con parálisis y tú estás sospechando que es por polio, pues lo correcto sería pues internarlo, ¿va? En un hospital por si es necesario meterlo a cuidados intensivos por si empiezan a fallar los músculos respiratorios. Se habla de que también puede afectar pares craneales, entonces nos puede dar parálisis del velo del paladar y de las cuerdas bucales y dificultar la deglución. Entonces, pues también cuando un paciente empiece con alguno de esos síntomas, hay que internarlo y mandarlo a cuidados intensivos para pues que le den una alimentación por sonda o ya sea por parenteral, ¿va? ¿Me puedes dar la siguiente? Diagnóstico, ya lo comentamos, pues es es por la clínica principalmente. Luego, si trae síntomas meningios, líquido cefalorraquídeo, si es y le haces tú el cultivo del virus en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Bueno, aquí se habla del electrodiagnóstico, pues hacerle electromiografías para ver cómo está la función motora y la función sensorial de las zonas que estén afectadas, ¿va? Y pues esto se hace también inclusive si tú ya le erradicaste al paciente el virus, pues tú para motivos de rehabilitación pues le tienes que estar haciendo estas electromiografías pues conforme vaya avanzando la rehabilitación, ¿va? ¿Me puedes dar la siguiente? Y pues sí, se habla de la vacuna, tenemos dos, la Salk, que es la inyectada, y la Sabin, que es la oral, ¿verdad? Se supone que va a llegar un punto en el que ya no necesitemos usar la Sabin y se va a poner la del polio junto con otras vacunas. Pero pues por lo pronto aquí en México se siguen haciendo las campañas de vacunación para evitar que haya casos nuevos de polio, ¿verdad? Y dale la que sí. Sí, aquí pones la Sabin y la Sal, que intramuscular y todo. Y pues sí, este, pues bueno, eso es todo con respecto a poliomielitis. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien quiere hacer comentarios o algo? ¿Iban a decir algo?
¿no? Bueno, entonces hasta aquí el tema de polio. Digo, esto no va a venir en este examen, va a venir hasta el otro examen. Pero pues todos ahí hagan sus anotaciones y todo, ¿verdad? El día de mañana nos toca ver síndrome de Guillain-Barré y el miércoles es el examen. El examen es a la 1 de la tarde. Porfa, intenten que no les falle el internet y todo eso, porque pues sí me tardé un rato haciendo el examen. Y pues eso sería todo. Buena presentación la de Yasmín y pues nos vemos mañana. Doctor, disculpe, entré después de que pasó lista. Soy Cintia Salazar. Ah, ok, Cintia. ¿Alguien más Igual, de los doctor. que... Yo, doctor. Wendy, ok, Wendy. Milagros Obregón. Ok. Gracias. Gracias. Pues nada más me ¿Cuándo dijo lo del faltó... examen? Es el miércoles a la 1 el examen. Ok, este miércoles, ¿verdad? Sí, O el próximo. son Ok. 25 preguntas, van a tener 25 minutos, 1 minuto por pregunta. Y pues yo espero que les vaya bien, digo, no está tan difícil el examen. Y pues ya, eso sería todo. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana, doctor.